Las autoridades prorrusas de las provincias de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania han anunciado que entre el 23 y el 27 de septiembre celebrarán referendos de anexión a Rusia, algo que Kiev califica de chantaje motivado por el miedo a la derrota. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera en Berlín. Titulares. Los separatistas prorrusos llaman a referendos en las regiones ocupadas de Ucrania, esto tras el rápido despliegue de las tropas de Kiev. La OTAN acusa a Vladimir Putin de una escalada en la guerra con sus falsos referendos. La guerra en Ucrania marca los debates en la ONU. El secretario general de la organización, Antonio Guterres, abrió este martes la reunión reconociendo su impotencia ante las divisiones políticas que socavan la confianza y la fe en las instituciones democráticas. Y la ONU acusa a Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. El informe de la Misión Internacional de Naciones Unidas detalla que los crímenes se han orquestado desde los niveles más altos del gobierno para reprimir a la disidencia. Bueno, y comenzamos nuestro informativo en Ucrania. Las autoridades prorrusas de las provincias de Lugansk y Donetsk en el este de Ucrania anunciaron que entre el 23 y el 27 de este mes, es decir, este fin de semana, celebrarán referéndums de anexión a Rusia. Jersón y Zaporilla, situadas en el sur, también realizarán la consulta. Volodymyr Zelensky calificó de chantaje estas convocatorias y promete además eliminar la amenaza rusa surgida del miedo a la derrota, dice el presidente ucraniano. El presidente francés Emmanuel Macron advierte por su parte que los referendos no serán reconocidos por la comunidad internacional. Amigos, el Donbass volverá a casa. Así anunciaba el líder de la autoproclamada República Popular de Donetsk su voto para unirse a Rusia. Las autoridades de la autoproclamada República Popular de Luhansk, así como las partes ocupadas de las regiones de Jersón y Zaporilla, han anunciado votaciones similares que comenzarán el viernes. En Donetsk, algunos residentes celebraron esta jugada cuando periodistas hablaron con seguidores de los separatistas. Lo apoyamos. Todos nosotros. Pienso que estará bien. Este largo viaje no será por nada. Lo lograremos. La victoria será nuestra. Estamos tan felices de que ocurra. Cuando comenzó la operación en febrero pasado, gritábamos de júbilo, igual que ahora. El ministro de Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, condenó las votaciones organizadas de forma apresurada como referéndums falsos y aseguró que Ucrania seguirá liberando su territorio. En Kiev, los ucranianos despreciaron estos planes. Deberían hacer un referéndum sobre el colapso de Rusia. No necesitamos a Rusia, ni en nuestra región de Jersón, ni en toda Ucrania. Tienen que marcharse. No los queremos. Pueden pensar lo que quieran. El territorio ucraniano no le pertenece a nadie más. Que voten lo que quieran. Las votaciones se realizan mientras Ucrania continúa su contraofensiva en el este del país, donde ha reconquistado miles de kilómetros cuadrados en pocas semanas. Oficiales ucranianos aseguran que el lunes sus fuerzas recuperaron una localidad en la región de Luhansk. Y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha alertado de que el mundo está paralizado por un abanico de crisis. En su discurso en Nueva York ante la Asamblea General de la organización, Guterres advirtió que los países no están por la labor de resolver diversos problemas, entre los que incluyó la guerra en Ucrania y el cambio climático. Alertó de un invierno global de descontento, al tiempo que afirmó que las naciones en desarrollo enfrentan una delicada situación financiera. Guterres también hizo hincapié en que el mundo no está cumpliendo los objetivos de erradicación de la pobreza y mejora de la educación y urgió a encontrar soluciones sin demora. Tenemos que actuar en todos los frentes. No nos hagamos ilusiones, atravesamos aguas turbulentas. En el horizonte se dibuja un invierno de descontento. El costo de vida está haciendo mella, la confianza se desmorona, las desigualdades se agravan y nuestro planeta está en llamas. El mundo sufre, especialmente los más vulnerables.
Y la ONU presentó este martes en su sede en Ginebra un informe contundente en el que señala a los jefes de los servicios de inteligencia civil y militar de Venezuela, a quienes acusa de haber cometido crímenes de lesa humanidad para reprimir la oposición, y precisa que sus actuaciones fueron producto de las órdenes directas del presidente Nicolás Maduro. El informe fue elaborado por una misión internacional de investigación creada por Naciones Unidas en Venezuela, para lo que se documentaron los casos de 122 víctimas sometidas a tortura, violencia sexual y a otros tratos inhumanos en los centros de la contrainteligencia militar en Caracas y por parte de agentes del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. Marta Baliñas, presidenta de la Misión Internacional Independiente de la ONU, explicaba de esta manera, parte de las conclusiones de la investigación en la presentación del informe. Escuchemos. En nuestro informe identificamos 6 estructuras principales que fueron responsables de una serie de crímenes y violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Entre ellas están ambas agencias estatales de inteligencia, la militar y la civil. Documentamos cómo ambas organizaciones cometieron graves violaciones a los derechos humanos, incluida la tortura y otros malos tratos, además de violencia sexual y de género, desapariciones breves y detenciones arbitrarias. Algunas de ellas cuentan como crímenes contra la humanidad. Bueno, el informe de la Misión Internacional de Investigación, creada por este Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para Venezuela, detalla que los crímenes se han orquestado desde los niveles más altos del gobierno. Hablamos ahora con Francisco Cox, uno de los 3 expertos a cargo de la Misión Internacional de la ONU. Muchísimas gracias por atender nuestra invitación. La misión ha documentado 122 casos de víctimas de tortura llevadas a cabo en una red de centros de detención encubiertos en todo el país, principalmente el helicoide. ¿Puede explicarnos qué tipo de torturas y qué es exactamente el helicoide? Sí, claro. Muy buenas tardes. Las torturas que se repiten son, por una parte, golpes, electricidad en zonas sensibles del cuerpo, como genitales, también la utilización de un instrumento llamado la señorita, en que sumergen a las personas en agua, privación del sueño, privación de comida, condiciones de detención infrahumanas y en clara contradicción con los estándares internacionales de derechos humanos. El helicoide es un centro de detención dirigido por el SEBIN, el Servicio de Inteligencia Civil de la República Bolivariana de Venezuela, donde antiguamente era un centro comercial y donde se detienen a los opositores. El año 2021, el presidente Nicolás Maduro instruyó que no se siguiera enviando gente al helicoide. Sin embargo, esa práctica ha continuado. Lo que hemos podido documentar es que hay al menos 70 personas aún recluidas en el helicoide y personas que fueron detenidas el año pasado y el 2021, fueron remitidas ahí como personas de Fundarredes y de una organización llamada Azul Positivo. La Misión Internacional ha detallado en su informe las funciones y los aportes de varias personas en diferentes niveles de las cadenas de mando de estos organismos. ¿Sobre quién o quiénes recaen exactamente esas acusaciones? A ver, lo que el informe da cuenta, efectivamente, nombramos a personas de la DGCIM, de la estructura de la DGCIM, como son el general Hernández Dala, el brigadier general Franco Quintero, el coronel Hanover Guerrero Mijares y también el teniente coronel Alexander Enrique Granco Arteaga. Ellos son personas que están en las distintas estructuras y esto es para dar cuenta de que más allá de las participaciones individuales de estas personas, que hay contribuciones en los delitos de crímenes de lesa humanidad, pero también esto es en la ejecución a través de la cual se realiza la política de Estado, que es reprimir o silenciar a la oposición o personas que son percibidas como opositores por el gobierno del presidente Maduro. ¿Todas estas personas que usted acaba de nombrar siguen en funciones? Todos siguen en funciones. El único que han ubicado en la seguridad del aeropuerto es a Franco Quintero, según información que se nos dio,
para excluirlo del escrutinio público. Eso es respecto de GESIM. En SEBIN también está mencionado por su contribución esencial el general Gustavo Enrique González López. También está mencionado Carlos Alberto Calderón Chirinos y Ronnie González Montesino, todas personas que contribuyen y son parte de la estructura del SEBIN. También hemos omitido y anonimizado los nombres de 4 personas que son individuos ante el temor de que la seguridad de quienes nos prestaron declaraciones, pero también para que no sean chivos expiatorios o estas personas no sean utilizadas como chivos expiatorios. Una práctica demasiado frecuente en Venezuela, donde se sanciona a las personas de menor rango, pero no se cambia la práctica y el sistema y ni la estructura ni la política de represión. Una última pregunta. ¿Qué peso tiene esta denuncia de la ONU y qué va a seguir ahora? A ver, nosotros no somos obviamente un cuerpo judicial, somos un organismo de investigación creado por el Consejo de Derechos Humanos y nuestro estándar de prueba es bases razonables para creer, que es un estándar más bajo que más allá de toda duda razonable. Pero es el estándar que se utiliza habitualmente por estas misiones y lo que se solicita es que las autoridades nacionales, por una parte el sistema de justicia de la República Bolivariana de Venezuela, juzgue a esta persona y las investigue. Y si es que ellos no lo hacen, entonces que los organismos internacionales como la Corte Penal Internacional o incluso estados que tienen jurisdicción universal, cumpliendo con sus, obviamente, procedimientos, inicien las investigaciones correspondientes. Muchísimas gracias, señor Francisco Cox, de la ONU. Muchas gracias. Seguimos. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador recibió este martes en Ciudad de México al presidente federal alemán Frank-Walter Steinmeier en una recepción oficial en el Palacio Nacional. Tras el encuentro, Steinmeier aseguró que el presidente mexicano ofreció a Alemania una cooperación para la exportación de gas natural licuado. López Obrador ya había adelantado que el encuentro no solo se centraría en la guerra de Ucrania y sus consecuencias, sino también de las relaciones económicas, comerciales entre México y Alemania. Steinmeier también se reunirá con la alcaldesa de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y pronunciará un discurso en el Senado mexicano. Este miércoles, Steinmeier concluirá su visita de 3 días a México con una parada en Guadalajara, donde se reunirá con líderes empresariales. Vamos a la economía. Juliana González, ¿qué tal? Muchas gracias, Silvia. Y por supuesto vamos a ampliar ese punto de los empresarios. Y es que finalmente México es uno de los lugares donde se encuentran por lo menos unas 2.000 empresas con capital alemán. Así que ya lo decía Silvia, no es solamente el tema de las democracias occidentales ante la agresión a Rusia, la búsqueda de esas cercanías con los socios claves y estratégicos, lo que está en la agenda. Y esto porque Alemania es el principal socio de México en Europa. Otro Audi listo. Puede que la tecnología sea alemana, pero fue ensamblado con buen hacer mexicano en San José, Chiapas. México se ha convertido en un polo industrial para las empresas alemanas, especialmente automotrices y sus subsidiarias. La combinación de mano de obra barata y la ubicación a caballo entre los mercados estadounidense y sudamericano han convertido a México en un destino atractivo para las empresas alemanas. Hasta la fecha, más de 2.000 compañías alemanas están presentes en México. El comercio bilateral entre Alemania y México representa alrededor de 20.000 millones de euros al año. México es el principal socio comercial de Alemania en América Latina. Y Alemania es el tercer socio comercial de México por detrás de Estados Unidos y China. Las industrias electrónica, farmacéutica y química contribuyen a impulsar esos intercambios, pero solo los componentes de autos representaron casi 2.000 millones de dólares en 2020. En esta fábrica de Audi, los trabajadores se benefician del tradicional programa de capacitación alemán, con el que los empleados preparan a sus futuros compañeros. La empresa puede contar así con mano de obra cualificada y el trabajador con la experiencia que le exige el mercado laboral.
Las empresas alemanas generan unos 300.000 puestos de trabajo en México. Alemania es el quinto socio comercial más importante de México. Una relación consolidada de la que hablaremos con Björn Lisker de la Cámara Mexicano-Alemana de Comercio e Industria. Mucho gusto saludarlo, señor Lisker. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde la Cámara Germano-Mexicana, ¿dónde han identificado ustedes los nuevos potenciales económicos de la relación entre Alemania y México? Ya lo vimos en las imágenes de hace unos momentos. El automóvil sigue siendo el motor en las relaciones económicas entre nuestros países y es precisamente en la industria automotriz donde vemos gran potencial. Y eso por dos razones. El tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TMEC, o como también lo conocemos, el USMCA, estipula que la industria automotriz aumente su contenido regional. Se deberán producir más autopartes en Norteamérica, autopartes que hasta ahora se están importando de otras regiones del mundo. Y el segundo punto, la experiencia de la pandemia causada por el COVID nos ha mostrado la debilidad en las cadenas de suministro. Por ello, se espera un mayor asentamiento de empresas en la región de América del Norte para estar más cerca del lugar de producción final donde requieren esos insumos. Es el famoso nearshoring y creemos que México se ubica entre los países que más podrán beneficiarse de él y especialmente la industria automotriz. Señor Lisker, en días recientes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, decía que va a impulsar el acuerdo de Europa con México. ¿Qué áreas se pueden ver beneficiadas? Pues para iniciar me parece muy bien que se quiera impulsar la ratificación del acuerdo porque es un poco difícil explicar el por qué sabemos negociar un tratado, pero nos tardamos años sin iniciar ni siquiera la ratificación. Lo que más se verá beneficiado son alimentos y bebidas, el comercio digital y los servicios. El comercio digital y los servicios simplemente son puntos que en la primera versión del acuerdo que entró en vigor en el año 2000 no se contemplaban. En cuanto a los alimentos, son en primer lugar productos agropecuarios como las carnes frías, los productos lácteos y dulces como los chocolates que se verán beneficiados. Aquí actualmente tenemos aranceles de entre 20 y 45% y se van a reducir a cero. También, por cierto, y creo que es sumamente importante mencionarlo, el acuerdo prevé una mayor protección de las marcas, de los derechos de autor y de las indicaciones geográficas. Protegerá tanto al tequila de acá como a la salchicha de Nuremberg de allá. Muy bien dicho. Señor Lisker, ¿y dónde residen los principales obstáculos para las exportaciones mexicanas a Alemania? Pues un importante obstáculo reside en el hecho que los productores mexicanos ven al norte y ven como vecino el país que es el mercado de consumo más grande del mundo, los Estados Unidos, por supuesto. Entonces me voy a concentrar en este mercado. Pero una vez que entienda que conlleva un importante riesgo si dependo en un 100% de un solo mercado, me voy a dedicar a distribuir mis mercados y, por supuesto, Alemania es una importante opción. Como Cámara de Comercio binacional, no nos cansamos de explicar a los productores mexicanos que los consumidores alemanes de ninguna manera son cerrados, sino más bien abiertos. Les encanta descubrir, todos lo sabemos, nuevos productos. Aunado a eso, México tiene una buena imagen entre los consumidores alemanes, nada más hay que aprovecharla. Yo estoy seguro que el sello de Hecho en México tiene un gran potencial. Eso sin duda, señor Björn Lisker. Muchas gracias por estas valoraciones desde México. Cuídese. Con mucho gusto, es un placer. Y nosotros cambiamos de tema. La Unión Europea desperdicia más alimentos de los que importa y con solo frenar el despilfarro en las explotaciones agrícolas podría reducir la inflación en los precios de los alimentos. Estas son las conclusiones del informe de la ONG Feedback EU. A nivel mundial, los alimentos presentaron un alza del 8% en el mes de agosto respecto al año anterior, según datos de la FAO.
Esto impulsado en parte por la guerra rusa en Ucrania, que afecta las cadenas de suministro de granos y fertilizantes. La cantidad de trigo que se desperdicia solo en el bloque europeo equivale aproximadamente a la mitad de las exportaciones de trigo de Ucrania y a una cuarta parte de las demás exportaciones de grano de la Unión Europea, según este estudio. Y dejamos las noticias económicas para centrarnos en Irán. Silvia. Así es, tenemos nuevas noticias que nos llegan desde allá. Al menos 3 personas murieron en las protestas de los últimos días en Irán por el fallecimiento bajo custodia policial de Mahsa Amini, la mujer de 22 años que fue detenida la semana pasada por llevar mal puesto el velo. Este martes se produjeron nuevas manifestaciones a todo lo largo del país, pero sobre todo en Teherán y el Kurdistán iraní, de donde era originaria la joven fallecida. Grupos de derechos humanos con sede en el extranjero denunciaron la muerte de 3 personas a manos de las fuerzas de seguridad, además de la detención de cientos de personas. Por su parte, el gobernador de Teherán acusó a enemigos extranjeros de las protestas. El velo es obligatorio en Irán desde la Revolución Islámica de 1979. Y vamos a analizar ahora esta situación con Macarena Sáez, directora ejecutiva de la División de Derechos de las Mujeres de Human Rights Watch. Gracias por estar con nosotros. Según testigos presenciales, a Mahsa Amini la golpearon mientras estaba dentro de una camioneta de la policía y luego entró en coma. La policía de Teherán afirma que no hubo contacto físico entre los oficiales y la joven. ¿Qué saben ustedes? Bueno, lamentablemente en este tipo de situaciones es muy importante empujar por una investigación independiente y exhaustiva de lo que ocurrió. Lo que sabemos es lo que todas las noticias están entregando, y es que es compleja la situación en el sentido de que no hay una investigación acabada todavía de qué es lo que ocurrió. El punto central es que ella sí estaba en detención a través de una policía de la moral, que es bastante complejo poder justificar ese tipo de situaciones hoy en día. Y parte de nuestra nuestro llamado efectivamente a Irán es, uno, a investigar y a reparar los daños y hacer justicia si es que efectivamente hubo una situación de tortura o de maltratos físicos que hubiesen causado la muerte de Amini. Claro. Y lo otro es que es la causa. Lo de la policía de la moral es inaceptable. El detener a alguien por obligarla a llevar la hijab de la manera que hay que llevarla, eso es inaceptable. ¿Quiénes son los que forman parte de la policía de la moral y cómo opera? Bueno, la policía de la moral sabemos que es una sección específica que ha tenido distintas gradualidades y tipos de trabajo en Irán desde el momento de la revolución, y ha estado con mayor o con menor gradualidad en las calles controlando especialmente la forma en que las mujeres llevan la vestimenta que, de acuerdo a la interpretación muy radical del Islam, deben llevar. Pero quiero dejar muy claro que estas son siempre interpretaciones radicales y que uno no le debe echar la culpa ni la responsabilidad a una religión en particular, sino que son interpretaciones que generalmente tienden a subordinar y a controlar específicamente los cuerpos de las mujeres. Claro, señora Sáez. Disculpe que la interrumpa. Pareciera que hay un cambio en Irán. Miles de mujeres se han echado a la calle quitándose el velo en un claro desafío al régimen. ¿Cómo definiría usted la posición actual de las mujeres allí en Irán y cuáles son esas principales formas de resistencia a la violencia de género que se dan en el país? Bueno, Irán no es el único país donde tiene policía de la moral y donde vemos que hoy las mujeres son las que están en la primera fila de las protestas por mayor igualdad y por mayor participación política. Yo creo que no podemos negar en este momento que las demandas de las mujeres son demandas políticas y no son cuestiones que tienen que ver específicamente solo con mujeres. Y que hay una conexión importante, no solo en Irán, pero en otros países, entre el autoritarismo y el control de las mujeres. Claro. Y por lo tanto, cada vez vemos muchas más mujeres protestando en las calles. Y lo que hemos visto en las calles en Irán es mujeres que se sacan la hijab, y no hay ninguna razón por la cual las mujeres debieran ser obligadas a usar
u obligadas a no usar la hijab tampoco. Claro. La forma en que se visten las mujeres es parte de nuestra autonomía, así como lo es el tomar decisiones muy profundas respecto de cómo formamos nuestras familias. Le voy a hacer una última pregunta, aunque tengo muy poco tiempo. El jefe del Poder Judicial de Irán sugirió que las potencias extranjeras están detrás de esta campaña, instruyendo a las agencias de inteligencia para encontrar las manos detrás del velo desnudo. ¿Es así o el gobierno del ultraconservador Raisi ha aumentado en los últimos meses la represión sobre las mujeres? Brevemente. Claramente, a menos que haya millones de mujeres y miles de mujeres que están siendo de alguna manera controladas por el extranjero, estas son mujeres iraníes que están luchando por sus propios derechos. Este es un movimiento local que está controlado por las mujeres en Irán y que atiende a las demandas de las mujeres en Irán. Y es nuestra responsabilidad desde fuera apoyar esas demandas de las mujeres de Irán y por organizaciones locales y por personas que están arriesgando sus vidas por los derechos que les corresponden. Claro, muchísimas gracias, Macarena Sáez, de Human Rights Watch. Muchas gracias a ti. Vamos a cambiar ahora de tema. Seguimos con algunas notas de deporte. Hace unos días anunciaba su retirada del tenis profesional Roger Federer, un paso que de momento no piensa dar otra de las estrellas de ese deporte en las últimas 2 décadas, Rafael Nadal. Nadal lo aseguró durante un acto en la Universidad de Alcalá de Henares, en el que recibió un premio de manos del rey Felipe. Nadal ha estado luchando contra una lesión crónica en su pie, cuando no logró conquistar su Grand Slam número 23 en el Abierto de Estados Unidos de este año, manifestó sus dudas sobre la continuidad en las pistas. Y la superestrella polaca, Robert Lewandowski, recibió el brazalete de capitán de Ucrania y prometió llevárselo al Mundial de Fútbol de Qatar. El encargado de darle el distintivo azul y amarillo al delantero del Barcelona fue el ex internacional por Ucrania, Andrei Shevchenko. Lewandowski ha sido un firme defensor de Ucrania desde que fue invadida por Rusia en febrero. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Lo invitamos a que sigan acá con nosotros en DW Deutsche Welle. Hasta luego.